¿Cuántas veces has pospuesto la creación de un presupuesto o la planificación financiera porque no tienes tiempo o no es importante? ¿Has identificado creencias limitantes sobre el dinero que podrían estar afectando tus decisiones financieras, como el dinero es difícil de conseguir o yo nunca podré ser rico? Si ese es tu caso o conoces a alguien en ese lugar, quédate con nosotros hasta el final. Hoy hablaremos de un tema crucial que puede estar impidiendo que alcances la libertad económica que tanto anhelas: el autosabotaje financiero. Sí, has oído bien. Estás usando mal tu dinero y es hora de abordar este problema de frente. Veremos las diferentes formas en que te estás autosaboteando sin siquiera darte cuenta, desde los patrones de gastos impulsivos hasta la falta de planificación a largo plazo. Descubriremos juntos cómo tus hábitos y tus viejas creencias limitantes pueden estar impidiendo tu progreso hacia la estabilidad económica. Prepárate para un cambio de mentalidad y comencemos este viaje hacia la libertad financiera juntos. Piensa en esto. Antes de dar el paso y comprar algo, ¿te has preguntado si estás saboteando tus finanzas? En primer lugar, es hora de analizar cómo solemos caer en trampas financieras que nos llevan por el camino equivocado. El problema con el dinero radica en cómo mostramos nuestras adquisiciones al mundo exterior. Tener el último modelo de carro, cambiar de celular como si fueran calcetines, estrenar ropa de marca cada fin de semana o incluso el síndrome de yo invito, ¿realmente reflejan nuestra verdadera situación financiera? Es interesante notar que este estereotipo de millonario dista mucho de la realidad de la verdadera riqueza. Personajes como Mark Zuckerberg o Warren Buffett nos muestran que la modestia también puede ser sinónimo de éxito financiero. Pero ¿por qué tantos caen en la trampa de gasto excesivo? La respuesta puede sorprenderte. Quienes menos tienen a menudo son los que más gastan en aparentar riqueza. Pero ¿cómo es posible? La clave está en cómo gestionamos nuestra riqueza relativa. Pongámoslo en perspectiva. Si alguien gana 10 millones al mes, gastar 1 millón en necesidades apenas toca el 10% de su riqueza. En cambio, si alguien gana 10,000 al mes y ajusta su estilo de vida a esa cifra, está usando el 100% de su riqueza. Es una realidad cruda, pero reveladora, y lo peor es que, en la era de las opciones de pagos fáciles, comprar en exceso es más tentador que nunca. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta trampa? Es esencial evaluar si lo que compramos realmente agrega valor a nuestra vida financiera. Expertos en finanzas personales y psicología del consumo sugieren que antes de comprar algo impulsivamente, esperes 24 horas y te preguntes de nuevo si realmente lo necesitas. Este hábito puede ayudarte a evitar compras innecesarias y ahorrar dinero. ¿Realmente necesitas cambiar de equipo de sonido cada 6 meses? ¿O podrías estar invirtiendo en algo más significativo? ¿Qué tal una maestría, adquirir una nueva habilidad, un viaje inolvidable o un fondo de retiro temprano? Reconocer este patrón de autosabotaje puede cambiar radicalmente tu situación financiera a largo plazo. A menudo caemos en hábitos de gastos automáticos sin siquiera darnos cuenta. Desde comprar palomitas en el cine hasta adquirir suscripciones que nunca usamos. Estos pequeños gastos pueden sumar una cantidad considerable con el tiempo. Por eso es esencial detenerse y reflexionar sobre nuestros hábitos de gasto diario. ¿Realmente necesitas pedir comida a domicilio cada vez que no quieres cocinar? ¿Es indispensable comprar chicles o golosinas cada vez que pasas por el supermercado? Recuerda, el dinero que gastamos automáticamente en pequeñas cosas podría estar engrosando nuestra cuenta de ahorros. No es necesario caer en la trampa de las compras impulsivas o justificar gastos innecesarios. En lugar de ello, es hora de abordar las raíces de nuestros problemas financieros y tomar medidas concretas para cambiar nuestros hábitos. Así que antes de comprar algo, pregúntate, ¿estoy autosaboteándome al hacer esto? La respuesta podría ser la clave de una vida financiera más próspera y satisfactoria. ¿Has identificado tu última compra compulsiva? ¿Has establecido alguna estrategia para no caer en estas trampas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros a tomar el control de sus finanzas y comenzar su propio camino hacia la libertad financiera. Veamos ahora los síntomas y luego la medicina. Hábitos tóxicos que no te dejan crecer financieramente. Número 1. Siempre pospones las cosas, convirtiéndote en un maestro de la procrastinación. Todo queda para mañana y ese mañana nunca llega.
Debes asumir el control de tus finanzas porque nadie más lo hará por ti. Es hora de tomar las riendas de tu vida financiera ya. Número 2. Te sientes tentado de gastar al nivel de tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. Pero recuerda, cada uno tiene su situación financiera única. No te endeudes tratando de seguir el ritmo de los demás. Es hora de trazar tu propio camino financiero. Número 3. Dejas que tus emociones dicten tus gastos, ya sea que te sientas feliz, triste, molesto o solo, terminas gastando dinero. Es hora de entender cómo funcionan tus emociones en tu día a día y dejar que controlen tus finanzas. Número 4. Culpar a otros por tus deudas es un error común. Es fácil echarle la culpa al banco, la familia o la sociedad. Pero la realidad es que tú eres el único responsable de tus deudas. Aceptar esta responsabilidad es el primer paso para salir de ellas. Número 5. Prestar dinero o ser fiador de préstamos de otros solo te llevará a problemas financieros. Aprende a decir que no y evita comprometerte con deudas ajenas que pueden terminar afectándote. Número 6. Poner excusas para no ahorrar es común, pero peligroso. Ya sea que ganes mucho o poco, el ahorro es una cuestión de hábito. No sabotees tu futuro financiero con excusas para no ahorrar. Número 7. Negarte a aprender sobre finanzas es un grave error. Si tus estados de cuenta reflejan malas decisiones financieras, es hora de educarte. Hay una amplia variedad de recursos disponibles, desde blogs hasta libros, para aprender sobre finanzas. No hay excusas para no educarte en este tema. La medicina. Detén el sabotaje de tus finanzas personales. Examina tu relación con el dinero y descubre cómo tus emociones pueden influir en tus decisiones financieras. ¿Qué te lleva a autosabotearte financieramente? La respuesta radica en las emociones. Con demasiada frecuencia dejamos que nuestras emociones dicten nuestras acciones y nuestras finanzas personales sufren las consecuencias. ¿Te identificas con esta situación? Aquí te cuento cómo cambiarlo. Primero, pregúntate cuál es el papel del dinero en mi vida. Para muchos, el dinero es una fuente constante de tensión o preocupación. Es fácil tomar decisiones claras cuando estamos emocionalmente cargados. ¿Pasas mucho tiempo pensando en dinero? ¿Te sientes tenso o frustrado al hacer un presupuesto mensual? Toma nota de tus pensamientos y observa cómo te afectan emocionalmente. Comprométete a mantener una actitud más neutral hacia el dinero. Luego reflexiona hasta qué punto el dinero controla mi felicidad. Aunque el dinero puede contribuir a nuestra alegría, no puede comprar la felicidad en sí misma. ¿Eres capaz de encontrar la felicidad más allá de tu situación financiera? ¿Puedes disfrutar de las pequeñas cosas sin preocuparte por el dinero? Si el dinero es una parte vital de tu felicidad, busca descubrir quién eres más allá de tu posición económica. Por último, analiza cómo manejas el estrés financiero. Siempre habrá momentos de estrés financiero, pero ¿cómo reaccionas ante ellos? ¿Dejas que el estrés controle tus decisiones o desarrollas un plan para superarlo? Identifica tus reacciones y busca formas de manejar el estrés de manera efectiva. Define tu relación con el dinero y reconoce las actitudes que te perjudican. Ve más allá de las razones superficiales y trabaja en cambiar tu comportamiento. Visualiza las recompensas de un cambio positivo y encuentra la motivación para actuar. Deja de sabotear tus finanzas personales hoy mismo. La salud financiera es un aspecto fundamental de nuestras vidas que merece una atención cuidadosa y constante. Al igual que cuidamos nuestra salud física y emocional, debemos dedicar tiempo y esfuerzo a cultivar una relación saludable con el dinero. Esto implica tomar decisiones informadas, establecer metas financieras claras y desarrollar hábitos financieros sólidos. La salud financiera no se trata solo de acumular riqueza, sino también de manejar el dinero de manera responsable y consistente. Significa vivir dentro de nuestras posibilidades, ahorrar para el futuro, protegernos contra imprevistos y, en última instancia, disfrutar de una vida financiera equilibrada y satisfactoria. Al priorizar nuestra salud financiera, podemos reducir el estrés y la ansiedad relacionados con el dinero, tener más libertad y flexibilidad para perseguir nuestros sueños y metas y construir un futuro más seguro y próspero para nosotros y nuestras familias. Invertir en nuestra salud financiera es una inversión en nuestro bienestar general y en nuestra calidad de vida a largo plazo. Es una decisión inteligente y valiosa que puede marcar la diferencia entre la supervivencia financiera y la verdadera prosperidad.
Y bien, ahí lo tienen, las claves para detectar si estás autosaboteando tus finanzas y usando mal tu dinero. Déjanos saber en los comentarios si crees que estás autosaboteando tus finanzas o si ya lo superaste y cómo. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este contenido y quieres conocer qué otros sectores están aptos para invertir, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el éxito.